tardes. Estamos en una nueva emisión de Reloj Checador, un lugar donde discutimos problemas que son del interés del país, pero que también son del interés de los trabajadores. Y en esta ocasión, como comentamos en la sesión anterior, vamos a continuar hablando de la educación, pero en este caso, a diferencia de la pasada que hablamos de la educación media superior, vamos a hablar de la educación básica. Y qué mejor que para hablar de educación, que hacerlo con maestros, con quienes están realmente llevando el trabajo educativo constantemente. En esta ocasión nos acompaña el profesor Antonio Castro López, la maestra Irma Cristina Hernández Iriberri, la maestra Norma Cortés Osorio y seguramente en el siguiente bloque nos acompañará el profesor Antonio González. Y seguramente, pues todos hemos oído hablar del magisterio, bien y mal. A veces, generalmente desde los medios masivos de comunicación, más mal que bien. Pero la idea es que escuchemos en esta ocasión de voz de los propios maestros cuál es la realidad del magisterio en México, pero sobre todo cuál es la realidad de la educación en México. Y si es cierto, como nos han insistido tanto desde los medios y algunos comentaristas en especial, que el magisterio, y en especial el magisterio democrático, únicamente se opone a ser evaluado y quiere heredar plazas, o hay algo más, hay un proyecto educativo de los maestros que a lo mejor, y eso trataremos de aclararlo, es diferente al que desde el gobierno se ha planteado. Entre los datos que se nos dan desde los sistemas de información, según el Sistema de Información y Gestión Educativa, dice que hay 25.897.636 niños en educación básica en todo el país. Y nos dice también que 2.066.073 docentes forman parte del sistema educativo nacional, aunque aclaran también que una parte de estos están en actividades no docentes. Veremos un poco sobre eso seguramente. Y un dato muy interesante, tenemos también según esta institución, 83% de escuelas públicas en el país y de educación básica, y pues el resto educación privada, ¿sí? Entonces son datos que, dichos de esta manera general, pues no nos dan muchos elementos sobre cómo está la educación en nuestro país. Es por ello que hemos invitado a los compañeros profesores para que nos hablen de eso. Pero antes de darles la palabra, le damos la bienvenida al licenciado Jesús Luna, que siempre nos acompaña tan brillantemente en estas emisiones, y a nuestro equipo técnico, Brenda, muchas gracias, es quien hace posible que llegue esta emisión a sus pantallas. Bueno, pues entrando en materia, ¿cuál es el panorama del magisterio, maestra Norma? Bueno, pues muy buenas tardes, gracias por la invitación. Aquí en la Ciudad de México, pues hablaría de la sección 9 democrática. Pues estamos los compañeros de educación primaria, los compañeros de niveles especiales, los compañeros de preescolar y los compañeros, pues, algunos compañeros de educación física que así tienen a bien a elegir que su representante pues sea la sección 9 democrática. ¿Cómo estamos? Pues en este cambio, pues con incertidumbre, ya que no del todo está una situación de reforma educativa. La mayor parte pues del magisterio de la Ciudad de México asiste de manera muy digamos esporádica a las participaciones, principalmente por la represión que ejercen las instituciones federales, sobre todo direcciones operativas, alguna situación de supervisiones y directores. Sin embargo, en la pasada lucha, 2016,
fue la Ciudad de México, el Magisterio Democrático de la Ciudad de México, quienes pues en una semana, aproximadamente 2 semanas, gracias a toda la información de los compañeros de la sección 9 de la sección 22, la sección 18, la sección 7 y la 14 de Guerrero, pues se fueron informando, nos fuimos informando, y la última semana nos anexamos con toda la situación del apoyo de los padres de familia, pues a buscar una mejor visión de la sociedad, porque prácticamente la reforma de Peña Nieto, principalmente aquí en la Ciudad de México, dejó pues dañada la situación de imagen del magisterio, mencionando pues que eran los maestros disidentes quienes no se querían evaluar, quienes no querían un progreso educativo, y pues les mostramos tanto a toda la sociedad como a la mayor parte de los medios que nuestra intención era pues sí mejorar, pero a través de una situación de evaluación diferente, que se tomara en cuenta nuestra práctica, el contexto tan diferente y diverso de la Ciudad de México, de todas las delegaciones, que son bastante complejas, y sobre todo que se tomara en cuenta la participación también de nuestros padres de familia, de nuestros alumnos, y eso fue lo que dimos a conocer, que no estábamos en contra de una evaluación, pero sí en contra de una imposición de un instrumento que no garantizaba nada. Toño, y pues seguramente nuestro público sabrá que la mayor parte, tengo entendido, nos lo podrás aclarar, de los maestros están dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero tengo entendido que también existen otros sindicatos, y que aún dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, además de que están organizados estatalmente en secciones, y tengo entendido que en algunos casos no solamente secciones por estado, sino también dependiendo del nivel, también están en distintas organizaciones, pero podríamos decir que en general el magisterio, mal o bien, pues sí es un sector organizado de la sociedad. ¿Cuál sería, así en pocas palabras, el panorama en cuanto a organizaciones del magisterio? Bien, pues efectivamente, como tú comentas, el Magisterio Nacional, los trabajadores de la educación, estamos concentrados en la educación pública en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que cuenta con aproximadamente 1.700.000 maestros. De esos 1.000.000, la cifra que tú nos comentaste de 1.219.000 corresponden a los docentes frente a grupo, ¿sí? Y se han estado formando a lo largo de los últimos años una serie de sindicatos con características independientes, pero básicamente que han sido escisiones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero son muy pequeños, ¿sí? Que están concentrados principalmente en la parte del Golfo de México, allí en Veracruz, Quintana Roo, algunos por el norte. Nosotros calculamos que son unos 30 a 40 sindicatos muy pequeños, ¿sí? Que han de representar un universo como del 5% de los trabajadores. Entonces, pues la fuerza de concentración sigue siendo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y dentro del sindicato, básicamente nosotros catalogamos más o menos como unos de 800 a 1.000.000 de trabajadores de la educación, ya de todos, que pertenecen a movimientos democráticos, ¿sí? Y los otros generalmente luego son trabajadores que tienen cierto grado de desinformación, pero que no están apoyando a los grupos que nosotros le llamamos institucionales o charros, sino más bien son controlados por ellos, ¿sí? Entonces hay un universo grande de movimientos democráticos, y nosotros definimos que se pueden decir en 4 partes el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación.
Del movimiento democrático, uno que está la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que principalmente, como decía la maestra, está concentrado en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Ciudad de México y otros estados. Y otra parte democrática es el Congreso Nacional de Bases, que nosotros estamos concentrados más o menos en 23 estados del país y nos conocen como los movimientos magisteriales de base. La otra parte, la institucionalidad, los institucionales o charros, que básicamente están partidos en dos: la gente que controla a Alfonso Cepeda y la gente que controla el Bester Gordillo Morales, que consideramos las cuatro fuerzas que pueden existir. Y obviamente es necesario mencionar que viene un proceso con las nuevas legislaturas de la transparencia sindical, en el que va a ser obligatorio que se realicen ya procesos bajo el voto universal, libre, secreto. Entonces vienen un proceso de democratización muy interesante que nosotros creemos que se va a dar en el próximo año, ¿sí? Y pues estamos en todo el país, estamos en cada una de las comunidades, por eso el Magisterio Nacional pues tuvo la capacidad de permanecer organizado y tener una resistencia firme contra la reforma educativa de Peña Nieto. Bien, pues tenemos un primer panorama global de lo que es el magisterio en México, y simplemente, seguramente algunos de nuestros seguidores lo sabrán, pero vamos a recordarlo un poquito. Pues el magisterio ha estado presente, diríamos, en todas las grandes luchas de nuestro país, desde la revolución, durante el ascenso de los 30, en los 50, en los 60. Seguramente todos recordaremos aquel movimiento revolucionario del magisterio, y yo en particular recordaría cómo allá por los 70s pues hay el surgimiento de muchas organizaciones, y luego hasta decíamos de broma en ese tiempo que íbamos a formar la CONACONA, la Coordinadora Nacional de Coordinadoras Nacionales, porque en ese tiempo se formó entre el sindicalismo industrial la Coordinadora Sindical Nacional, estaba la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala entre los compañeros campesinos. Entonces, bueno, siempre han estado presentes, y precisamente pues han tenido un papel muy importante en la resistencia a esta gran reforma desde el punto de vista de los gobiernos neoliberales, que es la reforma educativa, y que es el tema que ya entraríamos más en materia en nuestro siguiente segmento. Aquí nos dice producción que nos tenemos que ir a unos interesantes anuncios. Aclaramos que no anuncios comerciales, ¿sí? Pero bueno, regresamos en unos minutos, recordándole a nuestro auditorio que nos puede seguir a través de Facebook, Twitter, Instagram, en nuestra página www.cananeatv.com, y además de seguirnos, los invitamos a que compartan. Volvemos en unos minutos. En Cita con la Sororidad hablaremos de la lucha de las mujeres en su rol de lideresas, profesionistas y luchadoras sociales para acceder en la política, la ciencia y la cultura. Un empoderamiento desde el cual buscan transformar a México. Soy Griselda Lozada y las espero en Cananea TV, porque la lucha sigue. Muchas gracias por su asistencia, profesor y profesoras. Sin duda, para muchos de nosotros va a ser un elemento muy importante conocer sus experiencias, sus opiniones. Al menos yo sigo creyendo en los profesores, porque por los profesores me formé y me forjé. Entonces me parece un elemento importante, más sin embargo, en el acontecer diario, en ocasiones se encuentra uno con opiniones diferentes, que piensa muy diferente a los profesores. Y sobre todo últimamente por las reformas educativas que se implantaron primero con el expresidente Enrique Peña Nieto, y
y ahora con la reforma que se hizo con este nuevo presidente. Y el concepto que tienen algunos, no digo que todos, pero que tiene alguna parte de la ciudadanía, pues no es de la mejor en el caso de los profesores, porque los catalogan, los señalan como opositores al progreso, a la educación, porque es la idea que venden en la publicidad, lo que venden. Entonces, nos gustaría mucho saber su opinión de ustedes en lo particular. Primero, en la reforma educativa de Peña, ¿qué es lo que proponían y qué es lo que ustedes consideran pues que no era viable para los propósitos que se mencionaban en esta reforma? O que sí era viable en esta reforma que se inició con Enrique Peña Nieto. Creo que sería muy importante que lo supiéramos, porque el núcleo de personas tenemos ese desconocimiento, y cuando nos dicen, no, pues no sirve lo que se hizo, o sí sirve lo que se hizo, me explico, pero sin tener un concepto pleno de los profesores, porque son los que están al frente del cañón, como se dice. Empezamos con el profesor Toño. Muy bien. Pues lo primero que podemos mencionar en el caso de la reforma de Peña Nieto es que fue la última fase de la secuencia de la reforma neoliberal. Viene desde 1992 y venían ellos trabajando de manera muy gradual, así podríamos decir firmes, pero graduales. Y dos detonantes pudiera ser el 2008, donde se da la Alianza por la Calidad de la Educación, la ACE, donde ya manifestaban la intención de una reforma punitiva, y después la del 2013, que fue la reforma educativa de Peña Nieto. Lo que podemos mencionar es que el Estado mexicano pierde la rectoría del Estado ante organismos supranacionales. Los organismos supranacionales como la OCDE, el Banco Mundial, que tanto se mencionaron, son los que dictaban las nuevas políticas en los diferentes campos: económico, educativo, político, social, energético, etcétera, ¿sí? Y que estos se manifestaron con mucha claridad en las 11 reformas estructurales, incluyendo la educativa, ¿sí? ¿Qué es lo que vimos nosotros en el caso de la reforma educativa de Peña Nieto? La reforma educativa estaba centrada en, básicamente tenían un concepto que era la educación de calidad, ¿sí? Y el derecho de los niños a una educación de calidad. ¿Y qué significaba esta educación de calidad? Pues significaba primero la cosificación de las personas. Traían los procesos de la producción, los procesos administrativos de la producción de mercancías a la formación del ser humano, que nosotros ahí vimos el primer detalle grande, y que es donde cosificaban a las personas, ¿sí? Otros elementos que nosotros vimos es que la reforma, al reducir todos los contenidos, ¿sí? Básicamente la intencionalidad que tenían era la de analfabetizar al pueblo de México, la de la destrucción de los desarrollos culturales que teníamos ancestrales por cientos o miles de años, ¿sí? Y una parte que se puso como en primer lugar, pero nosotros consideramos que debe ser en tercer lugar, era el de la pérdida de derechos de los maestros, ¿sí? Entonces, el funcionamiento de la reforma educativa estaba basada en las evaluaciones para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia, ¿sí? Entonces, era una secuencia de evaluaciones, y el maestro que entraba a una evaluación inmediatamente perdía su plaza base en automático, porque ya nada más tenía que hacer en un periodo máximo de 3 o 4 años otra evaluación, y ya la evaluación era la que sustentaba su adscripción o su lugar para trabajar, ¿sí? Entonces, pues ahí se vino todo un fenómeno de resistencia, de oposición, y otro elemento que podemos integrar es que quien diseñó esta reforma educativa fue el grupo de Mexicanos Primero, que la entregó el paquete en el año 2011 a los entonces diputados. Quien la recibió, nosotros tenemos ahí la nota, fue Teresa Ortuño,
entonces del grupo parlamentario del PAN, ¿sí? Y ella recibió y la presentaron ya en el 2012 para que se aprobara en el 2013. En esto hay algo muy interesante que ver. ¿Qué pasa en la población con todos estos tipos de cambios en el discurso de la propuesta de la reforma educativa? En la tradición educativa en México, el acto de la educación pública es fundamental para la cohesión nacional y la población se compromete totalmente con ello, se compromete con un proyecto de país, un proyecto de Estado postrevolucionario y le deposita a la educación la confianza en la movilidad social, la confianza en la construcción de la identidad nacional, la confianza en el desarrollo integral del ser humano, el amor a la patria, la solidaridad internacional y toda esa serie de factores que constituyen una filosofía de vida. Cuando viene la propuesta neoliberal y empieza una serie de conceptualizaciones y nuevos discursos, es difícil que la población logre encontrar el cambio, el sentido profundo de lo que esto está sucediendo, de qué es lo que se está planteando como diferente. Y en la lógica del bombardeo de medios, de la nueva culturas laborales, de los nuevos discursos en el proyecto económico neoliberal, la propuesta de que esto va a mejorar cada vez más no logra plantear la comprensión de en dónde queda el vacío del proyecto de una educación realmente popular, realmente nacional, con el proyecto de la reforma neoliberal como planteaba el maestro Antonio. Y empieza entonces a generarse una necesidad falsa desde el concepto de calidad. Y esa necesidad falsa lleva a una avalancha de confusiones que se fueron generando justamente desde las reformas de Salinas, en donde los maestros cada 6 años, cada 3 años se veían obligados a asumir un nuevo pacto, un nuevo acuerdo, una nueva propuesta educativa, una nueva currícula, una nueva fundamentación que finalmente no tenía ni pies ni cabeza, pero que estaba finalmente sustentada en un planteamiento teórico pedagógico totalmente individualista, totalmente neoliberal, totalmente postmoderno, que iba en contra de las necesidades, de los planteamientos y de los fines de la filosofía educativa nacional. Y esto genera una enorme confusión en la población, en el magisterio mismo, y a partir de cómo se asesta el golpe a lo esencial de la condición laboral del magisterio, la reacción es súper interesante porque se empieza a desentrañar toda esta mecánica de desestabilización de lo que es la esencia del proyecto nacional, que ya se venía comprendiendo, que ya se venía entendiendo con toda esta política neoliberal, pero cómo en esencia pega a la destrucción del ser humano, a la destrucción de la identidad, a la destrucción de la cultura, a la destrucción del sentido de solidaridad, de pertenencia, de historicidad en la misma currícula como lo plantean. Y afortunadamente, aunque es muy difícil que la población en general logre comprender esto, y en los mismos profesores se dan unos procesos de discusión medio difíciles porque estábamos acostumbrados a aceptar sin cuestionar todo lo que venía de la propuesta oficial, se abre un escenario sumamente importante. El maestro se adueña de su materia de trabajo en el sentido de que descubrimos que esa materia de trabajo es el discurso pedagógico con el que tenemos que sustentar nuestro quehacer. Y el compromiso teórico-metodológico de ese discurso con las verdaderas necesidades de la población sería lo que estaría marcando la pauta para entender por qué tuvimos que luchar
como se hizo en contra de la reforma de Peña Nieto, que era la cerecita del pastel de todas las reformas neoliberales desde el 89. Pues, profesor Osorio. Bueno, yo tengo desde mi experiencia 2 puntos, sobre todo Ciudad de México, 2012-2013. Aquí en la Ciudad de México se empezó a recibir la situación en esto de los consejos de participación escolar donde intervenían los padres de familia. Ya querían delegar principalmente el pago de luz y agua a las escuelas. Fue lo primero que se les tuvo que informar a los padres de familia, sobre todo en el área de Xochimilco y en el área de Iztapalapa. Eso genera también pues inquietud en los padres de familia al ver que ya había estos recibos, ¿no? Y como que empieza la población a querer cuestionar en dónde termina entonces la situación del Estado en hacerse cargo de la educación pública. Ese es otro de los puntos que se denunció como coordinadora, de que la reforma educativa también traía el exterminio de la educación pública y pasarlo a la educación privada, principalmente con esos comités, y la otra aplicación de las escuelas al 100. Eso es de manera general. En relación a la situación del examen de permanencia, ese es mi caso específico. Fui del primer grupo que jamás dieron cómo fuimos seleccionados. Hubimos miles de compañeros al principio aquí en la Ciudad de México que nos opusimos, que acudimos a la sección 9 a informarnos, a ver cómo estaba esta situación. Finalmente terminamos poco resistiendo porque las últimas semanas de octubre, prácticamente septiembre, octubre, noviembre del 2016, fue un acoso atroz. Desde llegar a nuestras escuelas con personal de las diferentes áreas operativas a decirte o haces el examen o pierdes tu trabajo. Realmente el magisterio de la Ciudad de México presenta un examen de permanencia no porque esté convencido, sino porque fue amenazado a perder su trabajo. En este caso, nos fuimos conociendo en el camino, fuimos más de 13 cesados en la Ciudad de México por no presentar la evaluación de permanencia. No por negarnos, sino porque cuando a mí me llega la hoja me iban a evaluar en 4 etapas. Una presentación de evidencias de los alumnos, 2 alumnos más destacados y 2 alumnos con el bajo promedio. Yo le preguntaba al supervisor y a diferentes áreas, bueno, y entonces, ¿dónde queda el trabajo por proyectos? El trabajo de todo mi grupo. Mi grupo no se compone de 4 alumnos. La otra era una situación de un expediente que iba a integrar el director, página que jamás abrió ni pudo evaluar mi director en turno, independientemente que era mi negativa a no presentar la evaluación. La otra era un examen, habían dicho el examen de preguntas, que supuestamente había una página donde podías entrar a un simulador que no podías entrar si no te habías inscrito. Para poder inscribirte era tu decisión. Y la última etapa que nos decían que era la de evaluación de casos. Cuando yo estudio los 4 cuadernillos que supuestamente salieron en la liga, porque era lo único que te decían tanto el supervisor, el director y la gente de administración federal que estaba encargado en las mesas de ayuda, pues descargue, maestro, y usted autocapacítese. Nunca hubo capacitación. A mí se me hacía algo aterrador y una situación de discriminación, y así lo dimos a conocer a diferentes medios. ¿Cómo iba yo a hacer una planeación en menos de 3 horas de casos X que yo no conocía? Cuando tenemos como maestros aproximadamente de 3 a 4 semanas para observar a los niños, dar un diagnóstico y en base a su contexto evaluar. Es por eso que nosotros decidimos no presentarlos y denunciamos que era una evaluación que no correspondía a una mejora educativa, sino a una situación de denigrar tanto el trabajo del docente como dar una situación que no correspondía a un avance realmente educativo, sino más que nada comercial e empresarial. Pues muchas gracias. Tenemos que
hacer un pequeño corte, más bien no irnos a hacer un pequeño corte, pero regresamos en un momentito. Por décadas, las demandas e injusticias de millones de mexicanos fueron acalladas por medios de comunicación al servicio de gobiernos neoliberales. Las redes sociales abren un espacio para construir un nuevo modelo informativo que visibilice y dé voz a aquellos sectores que esperan un verdadero cambio en las políticas públicas. Por ello, nace Cananea TV, un espacio de expresión para los trabajadores, indígenas, campesinos y los grupos sociales que aspiran a un mejor país y a un nivel más justo de vida. Soy Carla Valderas. Soy Adriana Nieto y los esperamos a seguir nuestra programación a través de nuestras redes sociales. Y recuerden que en Cananea TV, la lucha sigue. Continuamos en Reloj Checador y se incorpora ya el profesor Antonio González Solís. Bienvenido. Y ya planteamos un panorama general de la situación del magisterio, cuántos son, cómo están organizados. Y pues nos explicaron ya nuestros compañeros un poco en qué consistió la reforma educativa peñanitista, que ya quedó claro que no es algo que este expresidente haya impulsado, sino que es un proyecto que viene desde antes y que incluso viene desde fuera del país. Pero a todo esto, y también ya se le explicó al auditorio, que de la gran cantidad de maestros que hay en México, pues una parte muy, muy importante, mayoritaria, son maestros democráticos, maestros que se han sustraído al control político ideológico de los charros. Esta mayoría de maestros, que por lo que es claro, nunca fue consultada para implementar los proyectos neoliberales, seguramente tiene una posición ante la educación. ¿Cuál es la propuesta del magisterio democrático? Seguramente habrá diferentes facetas, etcétera, pero ¿cuál es la propuesta que en general se tiene por parte de este magisterio que se ha sustraído al control político e ideológico del charrismo y de los neoliberales? ¿Cuál es la propuesta, maestro? Bueno, yo podría comentar sobre las propuestas que percibo, de las que he tenido algunas noticias, algunas nociones. Y también puedo decir que en estas nociones preliminares que conozco, hay una coincidencia muy notable y congruente, me parece también, que es la apertura del sistema educativo nacional a la participación social. Se habla de contenidos, conocimientos que proponer, que tengan una relevancia social, que tengan una aplicación, una utilidad para los estudiantes en su vida cotidiana, tanto en el contexto escolar como estudiantes que son, como en su contexto comunitario actual y proyectándolo también a su desempeño posterior en su historia de vida próxima. Observo esa gran coincidencia y pues en lo que se refiere a la pedagogía que se propone para este modelo de sistema educativo nacional, pues observo también una coincidencia tanto entre estas manifestaciones alternativas del Magisterio Nacional Democrático como con algunos principios pedagógicos alternativos que no son nuevos, son principios pedagógicos que hemos venido conociendo de hace décadas, los maestros que llevamos algunas décadas trabajando, que tiene que ver pues precisamente con la participación activa de los estudiantes, la participación con significado y con sentido propio para los estudiantes. Es un corte importante en esta propuesta con el
modelo magisterial clásico de transmisión del conocimiento y la autoridad académica única de la escuela, del maestro. Observo en estas propuestas, en estas manifestaciones de las propuestas, esa recurrencia, esa recuperación de lo que ha sido el planteamiento alternativo teórico de la pedagogía para nuestras escuelas. Y todo ello, insisto, es evidente que nos inclinamos, los maestros democráticos, nos inclinamos por dar la palabra y la autoridad para participar a los estudiantes en los procesos educativos. Es un síntoma evidente en todas estas manifestaciones alternativas democráticas y que afortunadamente tiene un consenso en ciernes, pero bastante avanzado, bastante considerable, entre el Magisterio Nacional y la sociedad, los padres de familia. Si bien no existe un código pedagógico construido hasta el momento, sí existe en consenso esta inclinación a darle un carácter participativo al ambiente escolar y que los aprendizajes, los ambientes de aprendizaje sean de carácter constructivo, creativo, participativo, insisto también, donde sean los problemas con significado para los estudiantes, las situaciones de aprendizaje con valor significativo para los estudiantes, que tiene su manifestación análoga, valga decirlo así, en las propuestas teóricas del aprendizaje situado, el aprendizaje significativo. Bien, aquí me parece que ya hay una gran diferencia entre un sistema, una propuesta educativa impulsada desde los gobiernos, que es una propuesta desde arriba, que es una propuesta que se impulsa desde una posición de autoridad hacia quien nada tiene que aportar, y una posición, me parece, radicalmente distinta del magisterio democrático, que parte de las necesidades, de las capacidades e incluso yo diría de las propuestas de la población. ¿Es esto así o lo estamos entendiendo mal? Así lo entiendo yo, y somos, creo que muchos los que lo entendemos así, e identificamos estos síntomas con lo que han sido nuestras propuestas de hace años, ¿sí? Que cada vez más se concretan en discursos coherentes, propuestas pedagógicas, prácticas pedagógicas coherentes que le dan precisamente cabida a estas que eran en otros tiempos, me considero en ese lugar, en otros tiempos eran aplicaciones nuestras que las identificábamos con alguna teoría, con alguna noción de experiencias en otros espacios, un tanto idealistas, con la convicción, eso sí estoy seguro, con la convicción de que estábamos atendiendo a lo que eran las necesidades educacionales de la sociedad, de los chavos con los que estábamos trabajando. Y que hoy lo concibo así, es más coherente aún, y es también un proceso natural esta construcción social entre las manifestaciones idealistas, la reflexión sobre las experiencias en las aulas,
el cotejo con con los principios teóricos con los que hemos estado interactuando de hace algunos años para acá. Muy bien, y esto seguramente tiene ya expresiones prácticas. O sea, me parece que seguramente no es nada más ocurrencias que hayan tenido en algún momento, sino que tiene ya resultados. Hace algunos meses, como de costumbre, hubo una fuerte crítica desde los medios de difusión, desde algunos medios de difusión en particular, planteando que había quienes planteaban que tenían sus propios libros, así como si fuera un crimen. ¿Qué avances hay al respecto? ¿Qué tenemos? Tenemos la enorme satisfacción de tomar la pedagogía en nuestras manos. Esa es una de las tareas fundamentales que como sector del magisterio democrático estamos haciendo. Cuando se habla de educación, se habla de necesidades. Bueno, ¿cuál es la necesidad a la que responde la educación? Pues quizás sea la necesidad de entender el mundo. Y en esa necesidad de entender el mundo, es ahí donde los maestros fácilmente nos conectamos con el quehacer, independientemente de las teorías pedagógicas o no que nos pudieron haber enseñado o no en la normal, o que tenga o no el grupo en el poder. A partir de esa necesidad de entender, entonces viene la necesidad de formar, y en esa necesidad de formar ya se toma postura, y esa postura es la de formar un ser humano íntegro, un ser humano humanizado, y ahí es la enorme ruptura que se da con el proyecto neoliberal. El ser humano del proyecto neoliberal es un ser humano deshumanizado, despersonalizado, alienado, y la propuesta de la educación y de la historia de la educación en México y de la gran mayoría de los maestros de la educación pública en México ha sido la formación del ser humano íntegro y ahora humanizado. En ese proceso es como hemos entendido que los discursos que nos plantean las diferentes políticas educativas, y más aún esta corriente neoliberal desde fines de los 80, planteaba algo muy diferente que nos estaba quitando al magisterio la capacidad de entender el sentido del trabajo pedagógico. Nos robaron el pensar pedagógico. En la lucha por defender lo que sentíamos, lo que entendíamos, lo que hacíamos, nos dimos cuenta que es necesario recuperar ese pensar pedagógico convertido en proyectos educativos. Nos dimos a la tarea, a partir de muchas experiencias de compañeros de diferentes entidades, a recuperar esas experiencias, ese sentido, esa intención, y se formuló el Programa Nacional Alternativo de Educación y Cultura, que esta es su cuarta edición, ahora en 2019, y en ese programa se hace todo un planteamiento integral de cómo podemos nosotros entender una política, una propuesta pedagógica, un quehacer educativo y un proceder didáctico que permita al maestro y al alumno ir de la mano leyendo la realidad. Leer la realidad, valerse del conocimiento científico, de una postura lógica, materialista, dialéctica, científica, es lo que nos puede permitir entonces realizar ese trabajo de formación para que los sujetos con los que nosotros estamos trabajando y nosotros mismos vayamos entendiendo la realidad y satisfaciendo esa necesidad de entender, donde la acción educativa es el satisfactor, pero un satisfactor de un contenido realmente diferente. La construcción de este programa se basa en una serie de juicios lógicos, éticos, estéticos, políticos, que nos permiten posicionarnos de una manera totalmente diferente al discurso pedagógico burgués, al discurso pedagógico de los intereses de las transnacionales. Y este posicionamiento científico
hace que entonces el quehacer pedagógico de los maestros derive obviamente en la construcción de propuestas didácticas de quehacer educativo cotidiano que lleve justamente a la lectura científica de la realidad, a la lectura lúdica de la realidad, a la lectura comprensiva de cómo yo, sujeto, independientemente de la edad y de la etapa de desarrollo, me voy posicionando en esos procesos que están donde estoy involucrado desde la familia, desde la comunidad, desde la entidad, desde el municipio, etcétera, hasta entender el papel del sujeto en la vida, el sujeto en el mundo desde su situación. Se proponen en este programa una serie de modelos, de construcciones teóricas, reflexivas, que van permitiendo abordar la comprensión del mundo como nuestro modelo y el proyecto de país como desde nuestro modelo social, la comprensión de qué hacer educativo concreto se tiene que hacer en el aquí y el ahora y se concluye nuestro modelo educativo. Esos serían algunos ejemplos esquemáticos de la construcción de esos modelos para entender el papel de la educación en el proceso concreto político aquí y ahora y el papel que el magisterio como gremio jugamos en esta etapa de transformación. Se propone también el modelo pedagógico, que es precisamente la comprensión integral, dialéctica, articulada, coherente de los procesos de las diferentes disciplinas, de los procesos de aprendizaje, de los procesos de construcción científica y dialéctica del conocimiento, y esto va a derivar en la propuesta curricular, que es precisamente integrada por dimensiones de lo social, de lo económico, de lo político, de lo cultural, donde ocurren los fenómenos cotidianos y a partir de esos fenómenos cotidianos, tal y como los percibe el alumno, el estudiante, en el contexto particular, son leídos desde ahí, articulados con la problemática nacional y desarrollados desde el proyecto específico de las necesidades inmediatas, siempre visto con relación a una totalidad. Gracias, maestra. Producción, ya nos va a tocar la campana. Pues nos vamos a un corte y lamentablemente el tiempo se nos está agotando, pero vamos a ver, después de unos interesantes anuncios, qué es la situación ya actual, ya una vez que la reforma de Peña Nieto, pues hasta donde sabemos, se echó para atrás, ya nos dirán si es así o no, y hay una nueva reforma. ¿Es esta la que se necesita? En un momento tendremos las respuestas. ¿Qué tal? Soy Jesús Lunarias, abogado laboralista. Tengo 47 años ejerciendo esta labor. Soy asesor de sindicatos y trabajadores. Toda mi vida ha sido en defensa y promoción de los derechos de los trabajadores. E invitamos a través de nuestras redes sociales a todos los que vean o escuchen nuestro programa puedan inscribir sus comentarios, dudas o preguntas. Con todo gusto responderemos a cada una de ellas. En Cananea TV, porque la lucha sigue. Bueno, sin duda el tema es bastante interesante. Yo creo que tendremos que hacer otro programa. Simplemente con lo que nos acaba de comentar la profesora, es muy interesante porque lo que nos están mostrando es que si hay un proyecto educativo desde una visión diferente, no desde la visión del que está posiblemente detrás del escritorio y que en muchas ocasiones nomás andan brincando de puesto en puesto público y no tienen esa experiencia que los profesores han acumulado a lo largo de su vida. Actualmente tenemos, y en este año, del 2019, lo que para algunos es una contrarreforma educativa y para otros pues una reforma que se hizo a una ley que ya existía. Eso depende de los asegúnes, como se quiera visualizar. Desde la perspectiva de ustedes, profesores, en la reforma que ya está aplicada, porque ya está sancionada por los congresos, ¿cuál es su visión de ustedes? Y en todo caso, con un poco como la maestra ya mencionaba, en su proyecto que se tiene,
¿qué tendrían ustedes que decirnos o decirle a quien nos hace el favor de escucharnos y vernos de qué proyecto educativo necesitamos en México para construir un país, yo creo que totalmente diferente, que nos lo merecemos todos los mexicanos y mexicanas? Profesor Antonio, si nos hace el favor. Muy bien. Pues creo que es muy interesante lo que sucedió después del 1 de julio del 2018. Viene siendo un parteaguas, y esto coincide con lo que algunos analistas a nivel internacional han estado mencionando en últimos momentos, en últimos días, de que prácticamente el neoliberalismo de carácter financiero está colapsando a nivel internacional, la pérdida de la hegemonía de Estados Unidos, las convulsiones que hay en Latinoamérica, y esto está obligando a replantearnos tanto la conducción de nuestros países como también la formación del ser humano. En este caso, el 15 de mayo de este año se publica ya el nuevo artículo 3º constitucional, que es el que nos mandata a nivel general sobre las nuevas políticas educativas. ¿Y qué encontramos respecto a la reforma de Peña Nieto y lo que habíamos mencionado, las reformas que se habían venido construyendo desde 1992? Bueno, lo primero que encontramos es que hay avances. Nosotros consideramos que también hay algunos pendientes. El punto que mencionamos nosotros es que tenemos que darle una realidad objetiva a las políticas que actualmente están en ejercicio. Decimos que depende de la correlación de fuerzas, así como en 1917 había una correlación que permitió que se implantara el artículo 3º, el 27 y el 123 constitucionales, que son de carácter social. Y entonces, en este momento, en nuestra nota lo que vemos es que se amplía la garantía del Estado para otorgar la educación como un derecho, que lo que consideramos muy importante. Se agrega la educación inicial, se agrega también la educación superior como obligatoria, ¿sí? Nace también la obligación del Estado de diseñar y aplicar políticas que permitan el acceso y la permanencia, en este caso educación superior. Se fortalecen los accesos y la permanencia. Sí vemos, en comparación con anteriores, la recuperación de una rectoría del Estado, ¿sí? Pero para el diseño de políticas y para garantizar la educación como derecho. Ese es el punto de vista diferente que estamos viendo nosotros como maestros. Se integra el principio de universalidad para todos, no amplio, pero sí se avanza. Sí, en el caso, por ejemplo, de la educación especial, tenemos muchas limitaciones, pero se va avanzando. Entra en un principio nuevo que es la intangibilidad de la dignidad de las personas, ¿sí? Del derecho o de la dignidad de las personas, para que esto se retome en la educación, que lo vemos esencial, ¿sí? Se deroga el concepto de idoneidad, que es el que permitió correr a los maestros en la reforma de Peña Nieto, el concepto de idoneidad. Hay una nueva política de anticorrupción. Nosotros queremos así decir muy tajantemente que los maestros no éramos los que teníamos las plazas, ni los que vendíamos. Quienes las utilizaban para venderlas eran los mismos gobiernos de los estados, la misma Secretaría de Educación Pública o las cúpulas del sindicato en contubernio con las mismas autoridades, ¿sí? Todos los maestros de base, eso nunca tuvimos esa parte negativa, ¿sí? Entonces, igualmente se salvaguarda la permanencia, ¿sí? Ahorita ya con las leyes secundarias se garantiza el acceso de la formación de los docentes, o sea, de los normalistas, a tener un empleo con mayor seguridad, ¿sí? Entonces, esa parte también es muy importante. En las leyes secundarias también estamos viendo que la evaluación
diagnóstica también la están deteniendo en este momento, pero para el concepto de reconocimiento, ¿sí?, y de promoción todavía existen las evaluaciones, ¿sí? Y un elemento que nosotros vemos que vamos a tener que trabajarlo es el que todavía permanecemos como sujetos administrativos. Gracias. Podríamos decir entonces, bueno, desde los medios de difusión se dijo que era un retroceso, que se había cedido a las presiones, etcétera. Pero podríamos decir entonces que es un avance. Ahora, dice el profesor que hay pendientes. ¿Qué pendientes hay? ¿Qué cosas faltan por hacer que ha impulsado el magisterio y que considera el magisterio democrático que hay que hacer? ¿Y cómo consideran que estos pendientes, después de tantos años de lucha, de décadas de lucha, se podrán lograr? Bueno, sí hay avances, es mi caso, soy maestra, fui maestra cesada, ahora soy maestra reinstalada. ¿Qué pendientes quedan? Pues precisamente que se genere este panorama de proyecto de que hay una verdadera participación de los maestros de todas las entidades, de todas las regiones. Ciudad de México, a pesar de que son 16 delegaciones, pudiéramos estar una cerca de la otra, pero son distintos los contextos. Que realmente se trazara un programa, un proyecto donde realmente esté la participación. Realmente los foros, pues, no se nos dio la participación como Ciudad de México, no existió. Hubimos personas que estuvimos, pues, queriendo meter una situación de propuesta pedagógica, porque sí la tenemos como escuela, la podemos tener de manera, pues ya como colectivo, como grupos de maestros en la Ciudad de México. Realmente que exista esta autonomía donde se escuche tanto la participación de los padres de familia, de los propios alumnos, porque también los alumnos tienen propuesta, y que pues realmente se haga un hecho, ¿no? Hemos venido escuchando en los últimos consejos técnicos, al menos como Ciudad de México, en los videos del secretario de Educación Pública, pues que realmente se va a dar esta apertura. Pues quisiéramos verlo en los hechos, ¿no? Sí notamos un avance. El otro pendiente, pues, es realmente que el gobierno realmente genere la situación de un verdadero recurso para las escuelas, porque no solamente las escuelas de los estados están abandonadas. Bueno, digo, si la Ciudad de México tiene escuelas abandonadas, mucho más los estados. No es parte que sea de este gobierno, han sido de la decadencia de todos los anteriores, pero que realmente exista como la transparencia de cómo se va a apoyar a la educación pública. Y la otra, pues, realmente que existiera una situación de transparencia en el ingreso de los compañeros nuevos, porque está ese pendiente, como decía el compañero, están las evaluaciones, se ha detenido, pero no se ha dicho se ha quitado. Yo creo que la mejor evaluación que tenemos es de nuestros docentes en las normales, de la práctica intensiva que ya se había hecho en los últimos años hacia los docentes, y creo que lo que nos va a generar una situación de evaluación, pues es la situación de la práctica, de la experiencia, y qué mejores evaluadores que los padres de familia, que los alumnos, que nuestros propios compañeros, que sea una evaluación realmente, pues, equitativa, justa, y que no solamente seamos los evaluados los docentes, sino también que se plantee la evaluación de las instituciones, del propio sistema quien genera o quien vaya a generar los planes y programas, si realmente va a existir esa parte de que se nos va a dar apertura. Ha tocado un problema muy importante, el de los recursos. Bueno, precisamente cada últimos meses del año hay la batalla por el presupuesto. Todo el mundo pide más. Se nos dice mucho que los recursos para la educación son gigantescos. Probablemente. El problema es, se usan correctamente los recursos, o se ha dejado en manos de quién sabe quién para que los manejen a su gusto, pues. Y es un problema que no se da nada más en
educación básica, se da en todos los niveles. En los centros de investigación se da el problema. Si los recursos que se dan, si los recursos que reciben las instituciones de cultura se usaran como deben ser, serían suficientes. El problema es que no. Y una forma seguramente de lograr que se haga esto es, como señala bien la maestra, con la participación de la sociedad. ¿Cómo, qué propuestas más concretas o qué llamados se podrían hacer a la sociedad, a los padres de familia, a los alumnos, para que juntos, porque entendemos que no es un problema nada más de los maestros, sino de toda la sociedad, se logre una mejor educación en nuestro país? Bueno, yo puedo partir de esta necesidad que señalan ustedes, propiamente fundamental, la asignación de presupuesto al sistema educativo nacional, que nunca ha sido suficiente, y los principios con los que se han regido muchos funcionarios desde la Secretaría hasta directores, lamentablemente, y algunos representantes de padres de familia que permitieron o participaron del desvío de los recursos que de por sí, conforme a la recomendación de la ONU de asignar el 8% del PIB al gasto educativo, me parece que no se ha logrado. Pero además, para darle un cauce justificado y visible, para ser observable con un criterio pedagógico, con un interés de lo que la sociedad espera del sistema educativo, observo un pendiente que es una estrategia pedagógica clara que rija el desempeño de los profesores, de los padres, de los estudiantes. Por supuesto, están al centro. El sistema educativo nacional tiene como operación central el proceso de aprendizaje, y hablamos de las experiencias de los estudiantes. En la historia nacional del currículo para la educación básica, tal como la conozco, no ha existido una estrategia pedagógica definida. Se puede observar en el periodo de alfabetización de hace más de medio siglo como una esencia que permeaba a la actividad y cohesionaba a la participación de los diferentes actores en el proceso educativo. Sin embargo, no se puede, o no lo identifico como una propuesta pedagógica, una estrategia pedagógica. En la actualidad, precisamente con algunas manifestaciones tan puntuales como es el PANAEC, válgase este uso de acrónimo, con esta y con algunas experiencias observables también en otros lugares, algunos de manera organizada, otros de manera aislada en diferentes escuelas, se puede ver que es el mejor ambiente que se puede ofrecer para los aprendizajes de los estudiantes, es el desarrollo de proyectos de los estudiantes, de la comunidad escolar, y que las situaciones de aprendizaje estén dirigidas a metas, pero metas identificables para los estudiantes. A esto es a lo que podemos llamar el aprendizaje con sentido, ¿verdad? Con sentido para el núcleo del sistema educativo, que son los estudiantes. De esta manera es posible que, si los padres saben que sus hijos están actuando en el ambiente escolar con compromisos reales, compromisos propios, porque son metas lúdicas, metas tecnológicas, metas artísticas, se trata de proyectos que ellos se apropian, los padres participan. Lo tenemos por experiencia, quien hemos trabajado con esta modalidad del desarrollo de proyectos como centro en el quehacer del aula. Y también
tenemos a la vista que la participación de los padres de familia y las autoridades escolares ante la observación del compromiso auténtico de los estudiantes en su desempeño escolar se vuelve operativa, se vuelve funcional, en colaboración verdadera con las metas del quehacer escolar. Bueno, disculpe, maestro, lo que pasa es que ya se nos terminó el tiempo, lamentablemente. Es demasiado interesante lo que dice. Esperemos tener la oportunidad de volvernos a encontrar. Sería muy valiosa su participación nuevamente. Por el momento les agradecemos. Gracias. Y por hoy nos despedimos y nos vemos en la próxima emisión del Reloj Checador.